Muchas gracias, doctora. Es un gran honor encontrarme aquí en este momento con ustedes para platicarles un poco acerca de esta maravillosa historia que muchos de ustedes en la cual han podido participar. El día de hoy voy a hablar y más que nada voy a reflexionar sobre aspectos esenciales de nuestra institución. Voy a tomar esa bitácora del cronista para narrar algunos de los eventos más importantes, pero sobre todo irme al aspecto esencial, al aspecto fundacional, al aspecto del festejo y la conmemoración del 60 aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, hoy facultad, en la Universidad Autónoma de Baja California, hace ya casi 60 años, a un mes escaso de cumplirlos. Entonces voy a comenzar, voy a poner una serie de imágenes para que podamos ir viendo la manera en cómo he reflexionado sobre cuáles son esos aspectos esenciales que me gustaría compartir con ustedes desde el punto de vista muy particular, personal. Este hermoso logo, como siempre, nos llena de emoción, nos llena de gusto, nos llena de alegría poder ver cómo un artista se expresa de una manera tan brillante, tan amorosa, siempre por su institución. Roberto Calderón, cualquier día, cualquier hora que le digan, por favor, Roberto, ayúdanos con un logo, con un diseño, lo hace de manera excelente. Y yo quiero felicitar a Roberto por este logo tan precioso que nos obsequió y que va a ser la guía, el símbolo de este festejo. Están ahí todos los elementos de nuestro escudo de una manera diferente, como una interpretación artística, lo cual me es realmente emocionante. Ahí está lo esencial de nuestra institución. Ahí está en una imagen, en un diseño, en una serie de elementos que están trabajados, acomodados y expresados de manera lúcida y artística. Gracias, Roberto. También, como parte de esta plática, voy a solicitarles que si se pueden meter a ese código, lo hagan y contesten 3 preguntas muy sencillas que se pueden responder con casi todas ellas con 2 o 3 palabras, simplemente para tener una idea de cómo es que influye esta plática dentro de sus concepciones. Lo vamos a hacer al principio y luego vamos a hacerlo de nuevo al final con otro código y nosotros vamos a poder estar monitoreando esto en vivo para poder ver cuál es su opinión y darnos cuenta. Yo no voy a participar en ese proceso, pero después voy a pasar toda esta información para que lo tengan en cuenta y veamos cuáles son sus percepciones acerca de esto que tenemos en Marinas. Bien, para comenzar con esta plática, yo creo que lo esencial en este universo es el espacio. El espacio es lo esencial. El espacio genera la continuidad del universo, genera la continuidad física y de la materia luminosa y de la materia oscura, y nos brinda la oportunidad de, en los seres humanos, esa continuidad de generar conciencia. La conciencia es un aspecto importante. La conciencia es lo que nos permite ser seres humanos, es la diferencia entre los seres humanos y los animales. Los seres humanos tenemos conciencia y al desarrollar la conciencia tiene básicamente la función de entender la mente, de entender los aspectos del ambiente que están asociados a nosotros y que nos persiguen, que nos siguen en el ambiente, que nos instruyen, que nos mantienen unidos.
Entonces, la esencia del espacio nos puede llevar a ciertas reflexiones, como sin espacio no puede haber memoria. Sin recuerdos nos perdemos en círculos. Es por eso tan importante el festejar y el recordar cuáles son los eventos que han ocurrido y de qué manera ocurrieron y bajo qué circunstancias ocurrieron para poder entenderlos. Si nos perdemos en ese mar de pensamientos, en ese mar de círculos, nos quedamos dando vueltas siempre y regresamos al mismo lugar. No encontramos un camino, no podemos desarrollar, no podemos seguir en el espacio, dando vueltas, así como una onda en el océano lejana a la costa que se encuentra en la superficie y una partícula describe un círculo y otra vez, y otra vez, y otra vez, dando vueltas como ondas en el océano. Sin espacio tampoco hay ondas, no hay océano. Sin espacio no hay cambio. Somos la esencia, somos el espacio, la continuidad, la memoria, el recuerdo, el cambio interdependiente, la ola que rompe al acercarse a la costa, una y otra vez, reinventándose a sí misma. Eso es lo que somos. Y un aspecto que tenemos que tener claro, importante, es reconocer el aspecto fundacional como algo sumamente importante, porque sin esencia no se puede fundar. Si no hay espacio, no podemos colocar nada en ningún lugar. Y fundar, o sea, tiene varios sinónimos, como será establecer, pensar, idear, cimentar, instituir, crear, organizar, instaurar, formar. Y hay muchos más. Todos ellos, o sea, nos llevan a entender que el proceso fundacional, la fundación, la cimentación de cualquier cosa, es una chispa de sabiduría que se atrapa y se instaura, se establece, para producir en nosotros una pasión, un deseo sincero de crear, ¿sí? De cimentar ese tangible pensamiento en un soporte sólido en el espacio, que instituye la conciencia de su valor utilitario hacia los demás, así como es útil para mí. O sea que no puedo pensar en fundar si no pienso en los demás. O sea, porque fundar para mí es simplemente una acción. Debo de llevar a cabo ese proceso de fundación, es establecer esa base para que los demás también la puedan utilizar. Es un aspecto importantísimo en el proceso de la fundación de nuestra institución. Y de esa manera, cuando establecemos la simiente, es que se establece en la memoria para no perderse en el espacio infinito del olvido de las ideas. Porque nosotros podemos dar cuenta que todos los días surgen y surgen ideas por cada instante en nuestra mente. Y ahí estamos, pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Y la mayor parte de todos esos pensamientos se pierden en el vacío, en la nada. Pero cuando tenemos una idea que tiene esa chispa de sabiduría, de ingenio, de creatividad, se cimenta, se construye. Y al construir, ese impulso tiene una motivación. Hay algo que está atrás de eso. Y eso es, como lo escribo aquí, un sincero entusiasmo, claro, luminoso, que te hace actuar, que te lleva a cumplir objetivos, sobre todo basado en la generosidad, en el esfuerzo y en la disciplina, pero sobre todo también en la atención. Esta imagen, cuando la encontré, me hizo recordar muchas cosas de mi infancia. Esta imagen, que es un niño con el entusiasmo y la motivación de encontrar en la playa, en ese límite del mar océano, un tesoro, un recuerdo, algo que lo haga sentirse vivo, algo que lo haga vibrar. Yo recuerdo la primera vez que conocí el mar y esta imagen me lo recuerda. Y también me recuerda
al doctor Santos Silva Cota. Porque el doctor Santos Silva Cota era un ensenadense. Y él, al nacer en Ensenada, o sea, se encontró desde su más tierna infancia con el mar. Y el espacio fundacional para nosotros es Ensenada, es el mar, es la costa, es esta bahía hermosa que, asociada con los fundadores, escuchó el canto de las sirenas. Estas sirenas, que aquí están representadas en un dibujo del compañero Tonatiuh, que fue el primer símbolo de nuestra institución y que más tarde cambió por el que tengo aquí a mi espalda, ¿sí? Que después hablaremos de él, ¿sí? Y que no es exactamente como el que está aquí. En esa Ensenada que comenzó a crecer, comenzó a desarrollarse, donde los pescadores tenían su puerto y comenzaban a establecerse nuevas formas de vida, fue cambiando, fue motivando. Y también México en ese periodo estuvo cambiando. Fue cuando México desarrolló y reestructuró, no voy a decir el proceso revolucionario, porque no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue un cambio en la mentalidad de las personas y que se asentó justamente después de 1968. Ahí tuvo su detonación y en 1970 tuvo varios cambios de los cuales iremos hablando. Este doctor Santos Silva Cota, ensenadense, un ensenadense de una visión clara, un pionero, ¿sí? Un pionero de la educación en Baja California y en México. No solo es fundador de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, sino también fundador de la Universidad Autónoma de Baja California, de la cual él fue el primer rector. Su motivación fundamental era facilitar el acceso a la educación a todos los bajacalifornianos, ya que él, como bajacaliforniano, había tenido que salir de la bella Ensenada para poderse ir a estudiar fuera la carrera de medicina. Y tengo que decir que el doctor Santos Silva Cota es uno de los personajes más entrañables y más importantes dentro de este proceso fundacional. El doctor Santos Silva Cota, como muchas veces pude platicar con él mientras estudiaba la maestría en oceanografía, porque él, después de ser médico, ¿sí?, se quedó con el pendiente de que le gustaba el mar. O sea, esa motivación nunca la pudo olvidar. Y tuvo que fundar una escuela de ciencias marinas para después él venir a estudiar en ella. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué carácter! O sea, ¡qué visión! Yo realmente rindo homenaje al doctor Santos Silva Cota, con el cual todavía tuvimos oportunidad de festejar hace 10 años. Y él, en su visión, o sea, planteó el lema de nuestra universidad: por la realización plena del hombre. Este es el fundamento, este es el cimiento, la base, el ideal de nuestra institución. De ahí viene la fuerza que tiene esta institución, que es el humanismo, o sea, el deseo de ayudar y servir a los seres humanos. En este caso, a través de procesos de educación, a través de procesos de investigación y a través de procesos de interacción entre la institución y la sociedad. El humanismo, no lo olviden, es uno de los elementos esenciales de nuestra institución. Y con esta idea, con esta motivación, el doctor Santos Silva Cota, rector de la Universidad Autónoma de Baja California el 15 de diciembre de 1960, decreta: se crea dentro de la Universidad Autónoma de Baja California la Escuela Superior de Ciencias Marinas con el fin de dar enseñanza superior, formando profesionistas en las ciencias del mar, fomentar y llevar a cabo investigaciones científicas,
dando preferencia a las que tienden a resolver problemas estatales o nacionales y extender los beneficios de la cultura. O sea, se fijan, está claramente el aspecto humanista, ¿sí? Dando preferencia a las que tienden a resolver problemas locales o nacionales, ¿sí? Para que después, a través de ese conocimiento, extenderlo a toda la sociedad a través de la cultura, de una cultura que poco a poco después fue permeando hacia el océano. Entonces, la primera escuela de la UABC fue la Escuela Superior de Ciencias Marinas. Ninguna otra, aunque digan lo que quieran en los libros. Yo tengo los papeles. ¿Sí? Les ganamos hasta los de química. Eso dice en un libro que escribieron por ahí. Pero no, la Escuela Superior de Ciencias Marinas fue la primera. Porque siempre hemos sido los primeros, indiscutiblemente. Somos pioneros, tenemos esa visión, tenemos ese espíritu humanista, ¿sí? Ese fundamento, esa visión del ser humano, ¿verdad? Y nos basamos en una estructura interdisciplinaria científica. De ahí viene nuestra fuerza, porque nosotros no estamos esperando que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Nosotros probamos y entonces aprendemos. Así se estudia la ciencia. La ciencia es un proceso de experimentación y de comprobación. ¿Sí? No son cosas divinas. O sea, yo no tengo nada en contra de ninguna religión ni de nada. Pero lo que sí les digo es que la religión es una cosa y la ciencia es otra. No podemos guiarnos por ese tipo de procesos. No podemos esperar a que los de arriba nos digan cómo hacer las cosas. Entonces, la Escuela Superior de Ciencias Marinas no solamente fue la primera en la universidad, sino que también fue la primera en Latinoamérica en formar profesionistas en ciencias del mar a nivel licenciatura. Porque la siguiente fue una institución que se formó en Brasil 2 años después. Y que curiosamente, si analizamos su historia, tiene muchas similitudes en los procesos que ocurrieron en su proceso de creación fundacional y en todos estos aspectos que fueron pasando a través del tiempo. ¿Sí? Y que tal vez algún día sería interesante poder hablar con el doctor Nemer Nachi, oceanólogo, o con el doctor Maura, que ellos dos han generado una correlación interesante, una simbiosis importante, y que tal vez en alguno de los pasos más adelante podré platicar. Bueno, ese entusiasmo del doctor Santos Silva Cota tuvo que ser aterrizado, porque él era un médico de profesión. Y, pues, ¿cómo formar una escuela de ciencias del mar si en México no había oceanólogos? Pero, sin embargo, sí había algunas personas que, siendo de alguna carrera afín a las ciencias del mar, como el biólogo Pedro Mercado Sánchez, quien después se fue a estudiar a la universidad, aquí a California, a Scripps Institution, y de la cual es egresado, y que después estuvo trabajando como investigador permanente en Stanford University, cosa que tal vez muy pocos conozcan. Tal vez algunos piensen que el doctor el doctor Pedro Mercado Sánchez no tenía nada que hacer y que por eso se vino a formar esta institución. No, era un prestigioso investigador en las ciencias del mar. Y a él le debemos todo ese entusiasmo. Lo tomó del doctor Santos Silva Cota, el doctor Santos Silva Cota lo impregnó de esa idea y él, a su vez, proyectó hacia adelante todo esto que ahora tenemos 60 años después. ¿Sí? Es importantísimo, o sea, darnos cuenta y reconocer el trabajo que estas personas hicieron. Realmente, primer director y maestro fundador de la Escuela Superior de Ciencias Marinas y además segundo rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Aquí podemos ver al doctor Santos Silva Cota en el centro, al biólogo Pedro Mercado Sánchez y al ingeniero Gabriel Ferrer del Villar. También un magnífico
magnífico profesionista, un matemático de alta escuela. O sea, los americanos se lo quisieron llevar a Estados Unidos, pero él, en su afán por ver un México mejor, se quedó en Ensenada. Se quedó a trabajar y sentó las bases matemáticas de esta carrera que estaba formándose y que se estaba construyendo. Y nosotros ahora entendemos que sin las matemáticas todas estas cosas no tienen sentido, porque la matemática es algo que se puede reproducir, que nos ayuda a probar. Para eso la estadística no nomás es para hacer encuestas políticas. Eso lo tenemos que tener en claro. Y también debemos de saber muy claro que la estadística es una herramienta y nos sirve para poder clarificar lo que nosotros estamos viendo en un proceso y establecer límites, establecer situaciones que nos permitan volver a comprobar. El ingeniero Gabriel Ferrer del Villar se quedó en Ensenada hasta su muerte y tuve oportunidad de platicar con él varias veces en una zapatería que se encontraba en la calle Ruiz, entre Cuarta y Quinta. Este fue el lugar donde nace la Escuela Superior de Ciencias Marinas. El Galerón, así se le conocía. Y era la antigua Escuela de Artes y Oficios del Club Rotario de Ensenada AC, quien donó amablemente a la universidad. Todavía se encuentra ahí, está ahí, ahora es el Colegio de Bachilleres y ese es el teatro del Colegio de Bachilleres. Nada más que ahora tiene una reja y tiene otras cosas, a lo mejor por eso se confunden y piensan que no es lo mismo. Cuando se fundó esta institución, los ciudadanos de Ensenada se entusiasmaron, se sentían llenos de gusto, de gozo ante esta idea. Y los periódicos lo expresaron así de varias maneras. Estos son algunos encabezados de los periódicos del Mexicano en el año de junio de 1961. Entró en actividad la Escuela Superior de Ciencias Marinas ante la Patria. La Escuela de Ciencias Marinas en Ensenada será la primera en su género en Latinoamérica. La importancia trascendental de la Escuela de Ciencias Marinas para México. Es muy importante esto. O sea, la gente percibió este hecho de singular magnitud y que ha repercutido enormemente en la población de Ensenada. Bien, ya tenemos el lugar, ya tenemos a las personas que están organizando este proceso. Ahora necesitamos la materia prima y el equipo de expertos para procesarla, ¿sí? Aquí podemos ver el primer día de clases, así los alumnos que se encuentran ahí, y además está la secretaria, porque en la primera generación solo hubo hombres inscritos, pero eso cambió poco a poco. A la tercera generación ya teníamos 2 mujeres, las María Luisas. Y podemos ver aquí en la parte de la derecha de su pantalla la primera reunión de los maestros que poco a poco se fueron integrando a el equipo de trabajo. Entre ellos está el químico Montijo, el maestro Olguín y muchos otros más. Disculpen mi memoria, pero esto de la pandemia me ha entumecido. Aquí también podemos ver cómo ese equipo, o sea, de entusiastas poco a poco, o sea, fue integrándose, formando una familia. Y aquí están en una visita que hicieron a la institución Scripps en San Diego. Es decir, que profesionistas de diferentes áreas del conocimiento se integran al empeño de los fundadores con una visión osada, con una visión intrépida. Esta visión está basada en la observación directa de la naturaleza en el campo. Eso es esencial para esta carrera, para esta institución. La observación directa de la naturaleza en el campo y la aplicación del método científico con un fuerte componente de matemáticas. Y aquí los podemos ver en diferentes momentos, en la salón de clase, en el laboratorio y en el campo, o sea, trabajando, mezclando todos estos elementos.
Y por este lado, el lado izquierdo, está el químico Ricardo Suárez, uno de los maestros fundadores. Aquí dando clase el ingeniero Gerardo del Villar, y aquí el biólogo Pedro Mercado, que era un magnífico dibujante. Yo tengo ahí entre los archivos unos dibujos muy claros cuando explicaba su clase de zoología de todos los grupos, cómo los dibujaba con lápiz y a colores, que era algo muy importante y que se hacía en el pizarrón. Bien, este nuevo profesionista, ¿sí?, basado en la interdisciplina, con el uso de la metodología científica y las matemáticas, es capaz de identificar y evaluar los fenómenos y procesos biológicos, físicos y geológicos y químicos del mar para resolver problemas sociales. Ese es otro elemento fundamental. Nunca olvidar el aspecto social. ¿Y qué esperaban de este grupo de personas? O sea, tenían una visión política muy clara. Tenían una visión clara de que el trabajo en el campo y en equipo es fundamental para poder avanzar. Tenían la audacia para romper los esquemas, ¿verdad? Vean ustedes cómo se animaban a meterse estas personas a bucear con esas bolsas de hule difíciles, o sea, difíciles de doblar, y que además te sacaban, casi no te permitían sumergirte. Una capacidad también enorme de adaptación, o sea, no teníamos barcos ni teníamos muelles, pero sí podíamos utilizar los barcos de pesca deportiva, con lo cual la población apoyaba, en este caso, el gordos. Y otro aspecto sumamente importante, el ingenio, la capacidad de inventar cosas nuevas. Todos estos elementos asociados con el laboratorio y el método científico y los modelos culturales de aquella época nos van a llevar a la formación de un profesionista especial. Yo recuerdo cuando era niño que jugaba al investigador submarino porque había un programa que era el Sea Hunt, y el artista era Lloyd Bridges. Y era padrísimo jugar al investigador submarino. Yo me acuerdo que me revolcaba en el piso y nadaba y veíamos tiburones y cosas. Y luego después vino Clipper, ¿verdad?, que también nos llenó de ilusiones sobre el mar, aunque Clipper hacía sonidos, quién sabe de qué, porque un delfín nunca hace sonidos, ¿verdad? Pero era bonito, que me acuerdo mucho todavía de eso. Pero más que nada, yo creo que fue Jacques Cousteau quien en una etapa de adolescencia hizo que esas cosas de la niñez aparecieran de nuevo. Además, un brillante difusor de la oceanografía. Aquí vemos a los primeros estudiantes. No voy a hablar de nombres porque no quiero que se me olvide alguno, entonces mejor se me olvidan todos. ¿Sí? Si ustedes lo quieren ver, eso lo tenemos escrito y se los podemos pasar. ¿Sí? Entonces, en los primeros años, o sea, la labor de difusión de la carrera fue muy importante para examinar, criticar y acordar en consenso cuáles son los elementos necesarios para incluir en la identidad del oceanólogo. Y aquí tenemos el primer plan de estudios, en el cual están todas las ciencias de las cuales hablamos: física, química, matemáticas, biología y geología, involucradas en cada uno de estos cursos asociados para formar el objetivo principal, el océano. Y un apoyo importante fue el apoyo académico que recibimos de la institución Scripps. Fue una simbiosis de trabajo y de amistad. Allí podemos ver cómo venían los investigadores o cómo íbamos a la institución Scripps a jugar, ¿sí? Pero ellos querían que jugáramos fútbol americano, pero nosotros jugábamos fútbol, soccer, y era la única manera que les podíamos ganar. Vean con qué gusto se iban a estos viajes, a nuestros diegues, ¿sí? Y las señoras, las esposas de los investigadores, que formaron una liga muy importante que permitió que fluyeran donaciones y muchas cosas involucradas en este proceso. People to people. Entonces, este vaivén de marea entre las relaciones entre Ciencias Marinas y Scripps brindaron muy buenos frutos, y el desarrollo de actividades académicas y sociales entre los profesores, investigadores, alumnos y en conjunto marcó la ruta para el desarrollo de la naciente escuela. Es algo que debemos de retomar,
O sea, no debemos olvidar Scripps. Scripps y nosotros estamos relacionados desde nuestro origen. Tenemos que volver a tomarlo, tenemos que recuperarlo, es importante. Otra relación importante fue con San Diego State University, y aquí vemos el grupo de geólogos encabezados por el ingeniero César Obregón y Gordon Gastill, y aquí está John Minch cuando era estudiante. Este grupo, o sea, junto con otro grupo más grande de estudiantes de San Diego State y de Ciencias Marinas, fueron los que hicieron todo el muestreo para desarrollar el primer mapa geológico del estado de Baja California. Entonces, todo esto va generando interacción, motivación, y el espíritu de los fundadores se ve materializado por el ingeniero químico Antonio Castañeda en el escudo de Ciencias Marinas. Nuestro escudo, que este es el escudo original, no este que tiene colores, no, ese que tiene colores no es el original. Ese es una afrenta al diseñador. Yo creo que si quieren diseñar uno estaría muy bien, o sea, que se pudiera estructurar, pero este es el diseño que se propuso. Y la simbología, bueno, pues es una simbología muy detallada, pero en conjunto guarda un amplio y profundo significado. Cada elemento está en su sitio, cada figura muestra la idea del oceanólogo y nuestro amor por los mares de México. El deseo del hombre por lograr hacer cada vez más fecundo el mar viene de la disciplina, del estudio, de la inteligencia, de la capacidad, y nuestro escudo siempre nos hará pensar en estas ideas. Son las palabras del biólogo Pedro Mercado. También tenemos algo que nos identifica, el Día del Oceanólogo, que comenzó cuando se botó el primer barco de nuestra institución, el Zapatito, también conocido como Ciencias Marinas, que fue donado por Scripps Institution, y era un barco que se llamaba el León Rojo, y pues para nosotros fue más bien el Zapatito, que marcó todo un proceso que es que ahora, y lo vemos el día 18 de mayo. Aquí vamos a ver cómo ese pequeño grupo de 4 personas fue creciendo, cada vez más, más maestros, más profesores, más alumnos, todos ellos con una sonrisa en la boca, todos ellos con un deseo importante por aprender, y siempre muy elegantes, muy distinguidos. Era la moda en los años 60. En los años 60 había que utilizar corbata. Bueno, ahora tenemos otras formas. Con el paso del tiempo, bueno, pues después de esto, aparece el primer titulado, el primer oceanólogo, Adolfo Molina Cruz. Se tituló el 3 de mayo de 1968 y ganó la jugada por unas horas a Saúl Álvarez Borrego. Ahí están muy abrazados, pero yo conozco varias historias que no se llevaban muy bien. Así es, más estudiantes, más alumnos, aquí algunos profesores, y la generación que salía, creo que es la sexta o séptima. San Roberto Pérez, Alfredo Che, grandes mis compadres, ¿sí? Y Román. Crece esto. Y crece también el deseo, o sea, de salir de ese bodegón y avanzar, de buscar la cercanía. Pero recuerden que en el año 68 tenemos las Olimpiadas en México, pero es un despertar de la conciencia del espíritu de México. En 1968 tenemos ese desastre del 2 de octubre que pues pone en actividad a los estudiantes. Y los estudiantes de Ensenada pues les llegó de rebote. Y en el año de 1969 tomaron unos terrenos. Querían estar cerca del mar, junto al mar, con sus carpas, con su motivación pura, trabajando directamente en un lugar cercano, ¿sí?, a la línea de costa. El lugar que invadieron es un lugar cercano al Hotel Carioca. Después de 58 días de lucha, de lluvias, de fríos, de cosas, de una gran cantidad de anécdotas que podrían ver después ustedes tal vez en un video que hizo el Charro Rivera, ¿sí?, que seguramente por ahí estará, y a lo mejor sería interesante que luego lo programaran por ahí, para que vean cómo fue ese proceso. Porque tengo muy poco tiempo y ya voy retrasado. Se entregan terrenos a la Escuela Superior de Ciencias Marinas, porque primero el gobernador Sánchez
se aceptó el proceso, nunca atacó a los estudiantes, al contrario, siempre los estuvo apoyando. Y el doctor Grijalva, que era nuestro director en esa época, también arropó a los estudiantes, y todo eso se vino y avanzó porque la población estaba volcada hacia apoyar ciencias marinas. Entonces, no se tenía un lugar preciso porque ese lugar que estaba ahí no era muy adecuado. Entonces, se buscaron por todas partes lugares para la escuela, y se había pensado en el famoso hotel de allá de la Barra del Estero de Punta Banda, pero era muy lejano y no tenían las condiciones para avanzar. Entonces, se encontraron esos terrenos, que es aquí donde estamos, en Punta Morro. Escúchenme bien, Punta Morro. Aquí no es el Sausal, ¿eh? Que quede claro. Y esto se ve concretado con la visita del presidente Luis Echeverría. En el año 1971 se atravesaron, lo agarraron, lo metieron a la escuela y se le pidieron las cosas. Los estudiantes, o sea, en este momento eran personas con una decisión, con un cariño por la institución, con un deseo de crecer y de avanzar, como lo dije al principio, con una motivación llena de energía. Entonces fue Luis Echeverría el que dio el dinero, el que motivó y el que hizo y apadrinó a la octava generación de oceanólogos. Muchos dicen que es como un parteaguas la octava generación. Yo no me atrevería a decir eso, sino que más bien me atrevería a decir que todos aglutinados, y la octava iba adelante, porque eran los que iban a egresar, movieron todo para poder obtener los terrenos. Esos fueron los diseños, un diseño muy a la UNAM, es más bien yo creo que una copia de un edificio de la UNAM, pero no les gustó mucho y después se planeó así, que es algo muy parecido a lo que tenemos, lo único que nos falta es la alberca y el rompeolas, pero en realidad, bueno, las palmeras también, pero es algo muy, muy interesante, o sea, como un arquitecto pudo llevar a cabo esa visión. Así se proyectó y se empezaron a construir, ¿verdad? Los edificios, poco a poco. Primero se construyó la dirección y luego poco a poco los demás edificios. Hasta llegar a esto. ¿Sí? Esta fotografía es de Ricardo Sepúlveda. Y lo que ustedes pueden ver es que el edificio y los edificios, o sea, y aquí está la línea divisoria. Estos eran los terrenos hasta la carretera, los terrenos que se obtuvieron después de esa primera invasión. Después hubo otros procesos durante las épocas que vienen, en la cual pudimos obtener otros terrenos. Aquí están fotos de esas épocas, de los años 70, cuando yo llegué a esa institución. No hay mucha diferencia, o sea, los edificios, los árboles crecieron, eso sí, los árboles sí crecieron, ¿sí? Y bueno, y poco a poco, ¿verdad? Fue creciendo también la población de estudiantes. Doña Tere llegó aquí en el año 1972 y solicitó permiso a Carlos de Alba para estar aquí. Es una persona excelente, maravillosa, yo la adoro, la quiero muchísimo, le mando desde aquí un beso. Doña Tere, ya sabe cómo se le aprecia, es una persona que apoyó en todo a nosotros. A muchos nosotros pagaba becas alimenticias, ¿sí? Por su propio gusto y deseo. Y desde aquí, un saludo y mi respeto. En este momento, o sea, en los años 70 comienzan cambios ideológicos y de costumbres de aquellos personajes que utilizaban saco y corbata, pues empezamos a tener los famosos hippies, los famosos hombres estos aquí que en su deseo de agradar hicieron obras de teatro al final de cursos y se vestían de buzos con tutú, el primi y otros tantos. También, o sea, los oceanólogos empezaron a salir a la calle a exponer qué era lo que tenían, cuál era su equipo, sus cosas, que ahora vemos en muchos eventos a lo largo del año en Ensenada y en diferentes lugares. Llegaron nuevos personajes, personajes greñudos, ¿verdad? Ya con otra forma de trabajar. Ya el trabajo era más estructurado, ¿verdad? Y aquí tenemos una foto del primer laboratorio de acuacultura en México, ¿verdad? Así comenzó la acuacultura en México, ¿verdad? Con Víctor Gendro.
Y en este momento viene el cogobierno. El cogobierno es un proceso democrático que se da en la universidad. Y ese proceso democrático que nos lleva a, a una verdadera democracia. Aquí, ¿quién era el que mandaba? La Asamblea General. La Asamblea General estaba arriba, es decir, todos estábamos arriba. Y eso pues cambió la estructura. Y aquí en el gobierno, el instituto y la escuela se unen para formar lo que se llamó la Unidad de Ciencias Marinas. ¿Sí? Esa época fue una unidad de cohesión y de avance. ¿Por qué? Porque necesitábamos, ya teníamos los edificios, pero necesitábamos equipo, necesitábamos muchas cosas para poder trabajar, para poder avanzar. Y fue a través de una interacción entre los participantes que nos permitió crecer. Vean ustedes, o sea, en una época de lucha, de trabajo. Este es un mural que fue hecho por Francisco Javier Hernández, que su padre, un gran muralista mexicano, vino e hizo este mural, y él es oceanólogo. Después alguien lo borró, no quiero decir quién. Aquí hay una muestra de la Asamblea General. El señor que está ahí es el director. ¿Sí? Ahí no había diferencias. Todos estábamos en la misma idea. Se discutían las cosas, se consensaban, se decían cosas espantosas, se decían cosas maravillosas. Fue una época de gran aprendizaje y creo yo que impulsó muchísimo nuestra institución, lo que ahora tenemos. Se iban a reuniones con los gobernadores, se tenían periódicos para poder informarse entre las personas. Tengo un álbum completo de todos los pliegos petitorios y todas esas cosas que en aquella época eran algo importante. Pero en esa época, la rectoría empezó a no decir, yo iba a decir pasos en la azotea, pero más bien sintió algo debajo de la lancha. El rector Castro Bojorquez. En este momento, la democracia de la universidad se ve reducida a cenizas. Y comienza un proceso de meritocracia que es el nuevo motor de la educación. Los modelos de competencias invaden las universidades y el pensamiento neoliberal es el amo. Y esto quiere decir que primero es la economía y después el ser humano, lo que aplasta uno de los puntos esenciales de nuestra institución, el humanismo. El ser humano es primero, el ser humano es lo más importante. ¿Sí? Esto no es lo importante. Lo importante es el ser humano. A partir de esta época, 1980, comienza una etapa de crecimiento que da prioridad al desarrollo burocrático y que, por otro lado, obliga al crecimiento académico, a la especialización de los profesores, que es bien importante. O sea, yo recuerdo que yo quería nada más ser oceanólogo, pero pues poco a poco me fueron forzando a ser maestro y luego después ser doctor. Y bueno, pues está bien, o sea, yo no tengo ningún conflicto, ¿sí? Y como ya existían las cosas aquí, ya no tenía uno que ir a buscarlas. Se formó en 1985 el primer programa de maestría en oceanografía biológica y en 1987 el programa de especialidad en recursos. Con la guía de Lupita, Lorenzo y Roberto, y en ese momento yo era el coordinador de extensión universitaria, en el cual tuvimos oportunidad de hacer varias exposiciones que les quiero enseñar. Miren, esta fue una de las exposiciones que hicimos en esa época, Tiburones, mito, realidad. ¿Sí? Vean ustedes, esta no la conservo desde esa época, esta la volvieron a imprimir, es una reimpresión. Y una de las personas que también absorbió toda esa emoción, todo ese espíritu, toda esa esencia, es don Román Ponce, al cual mando un saludo cariñoso. Él nos llevó a todas partes con ese bendito camión. Ese camión, si platicara, cuidado. Esta época, o sea, fue una época de crecimiento académico, o sea, los estudiantes pudieron ocupar espacios diferentes, avanzar, los buzos, o sea, había muchas personas, hubo muchos procesos de difusión, casas abiertas, llegaron nuevos profesores, invadíamos el Parque Revolución con comida, y bueno, ahora, hasta hace poco, esa famosa Ensenada de Todos, en la cual, Yukio Nishikawa, que era hermano de uno de nuestros primeros oceanólogos que estuvo en Chicago, ¿sí?
tuvo a bien realizar y a la cual nos invitaba con mucho gusto a participar, y donde podíamos entrar en contacto con todas las personas de la sociedad. También un aspecto importante en esa época fue la creación del Congreso Estudiantil que permitió a los jóvenes, ¿sí?, exponer sus ideas para poder practicar e ir avanzando cuando tendrían que ir a enfrentarse a personas con más conocimientos. Creo que es una forma de fogueo muy importante que no debe morir, que debe de seguirse impulsando, ¿sí? Aquí estamos con el 50 aniversario, justamente, con el fallecido Fermán, José Luis Fermán Almada, y bueno, y con el controvertido Luisito. Bien, entonces, en este proceso, o sea, la carrera del Oceanólogo del 61 al 75 fue general. A partir de 1975 comenzamos con 5 años, con 2 años de especialización, y ahí escogíamos cuál era la área en la que íbamos. Después, en ese mismo proceso, por ahí de los años finales de los años 80, vino una disminución en la afluencia de estudiantes, lo que provoca una crisis, y para evitar el cierre hoy empezamos a buscar nuevas formas de ofertas educativas. En la actualidad estas son las ofertas educativas que tenemos, y ahí están las fechas en las cuales comenzar. ¿Sí? La especialidad en Administración de Recursos en el 87, que después cambió a especialidad en Gestión Ambiental, el posgrado, particularmente la maestría en 1985, el doctorado en 1990, y luego vinieron las doctorados en Ecología Molecular y Biotecnología, Medio Ambiente y Desarrollo, que siguen en la actualidad y a los cuales están invitados todos. ¿Sí? Pero en ese proceso, cuando viene la destrucción de la democracia en las universidades, o sea, los intereses nacionales casualmente coinciden con los intereses del sector empresarial, con los negocios legales e ilegales que controlan el Estado. Y que bueno, ahora ya sabemos mucho más de eso gracias a las redes sociales, y deciden dejar los intereses sociales de lado. O sea, no solo el humanismo, sino también los intereses sociales. Los mexicanos tenemos que tener más moderación con la democracia. El pueblo mexicano debe volver a ser pasivo y regresar a la apatía. En este proceso, la meritocracia, como ya lo había comentado, este conocimiento operacional de la empresa o administración académica, controla procesos de selección, nuevos alumnos y carga de trabajo curricular, y provoca un alto grado de deserción. Esta élite académica a nivel internacional de la Facultad de Ciencias Marinas es controlada en su desarrollo académico, y en este momento todos nos sumergimos en nuestros sueños. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que por fin puedo trabajar en lo que yo quería, o sea, pero me tengo que quedar callado. Hay un proceso así. Y bueno, fue maravilloso porque creció mucho la investigación, crecieron muchas cosas y se desarrollaron muchas cosas. Pero por otro lado, dejamos el aspecto social y humano volando. Y por eso es esta reflexión. El organigrama, ustedes lo pueden ver, el organigrama está no de aquella manera democrática, aunque dicen ahora que el rector se elige de manera democrática. Bueno, es que yo ya puedo hablar, yo ya no trabajo para la universidad. Discúlpenme si digo algunas cosas que pueden parecer ofensivas a la institución, pero de ninguna manera. Es simplemente un punto de vista. Ahí está, el de arriba. El de arriba que limitó mi curso cuando yo daba paleontología, que después ya no me dejó dar mi curso, porque tenía que salir al campo. ¿Y cómo que salía al campo? Si no es necesario, lo pueden ver en internet. Entonces, ese enfoque reduccionista trajo consigo la reducción de la currícula del oceanólogo a 3 años y medio o 350 créditos, con 1 año de tronco común, o sea, una barbaridad. Se amplió la oferta y se ha prestado mayor atención a los programas de especialización, como maestría y doctorado. O sea, la licenciatura se deja un poco volando. También vienen los famosos programas de estímulos académicos. La universidad se transforma en una empresa con fines económicos, con modelos de competencia académica llamados programas de estímulos económicos. Es una barbaridad. Mejor nos deberían de pagar mejor.
El propósito de hacer trabajar más al docente, distraerlo de su función esencial, que es la docencia, para ocupar el tiempo en aspectos administrativos. El docente se ve forzado a realizar todo tipo de actividades administrativas de la nueva burocracia para cumplir con los nuevos propósitos de la empresa. Certificarse y hacer una bola de cosas que no tienen que ver mucho, pero no son malas, no son negativas. Yo pienso que pueden ser útiles, pero no es lo esencial. ¿Sí? Viene el Museo Katsuo. El Museo Katsuo fue un sueño que yo tuve hace muchos años, cuando formé en aquellas épocas la sala de exposiciones, a la que llamé Katsuo en Chicago, en la cual estuvimos trabajando mucho tiempo, y ahora se ve materializada en el Museo Katsuo. El Museo Katsuo, y también yo siempre quise pintar todas las paredes de la escuela, pero ahora que me salí ya lo permitieron. ¡Qué bueno! Los felicito por eso. ¿Sí? Yo siempre quise ver la escuela llena de colores, de luces, de aspectos de nuestra carrera. Y ahora ya están ahí. Ahora el problema es mantenerlos. ¿Sí? Y bueno, vamos a, ya para concluir, ya casi para concluir, pongo esta imagen. El estudiante de ciencias marinas contemplando un atardecer en el Farito. Una foto de Manuel García. La universidad es importante que recobre su compromiso con el espíritu humano. La universidad es un ente social, no una empresa. Su función ha sido segmentada y es necesario retomar y restablecer las funciones esenciales de su función humanista, de permitir el desarrollo humano, intelectual, social y cultural. O sea, es importante que vengan los docentes, esa parte esencial, el amor por la docencia. Profesores y estudiantes comprometidos en las actividades sociales, académicas, culturales, que resulten satisfactorias, no engorrosas, disfrutables, actividades que sean desafíos, que resulten apasionantes. Sí, esto surge de la falta de motivación, el desinterés. Se diluye el propósito esencial de la educación humanista. Necesitamos amor por la docencia, no chambistas. Aspiro en un futuro a un curso universitario razonable donde no sea un espacio donde los estudiantes toman apuntes literales y repiten todo lo que el maestro y el doctor Google les dicen. Lo que espero es una entidad donde el alumno sea crítico y consciente de su realidad social y de su entorno físico, que tengan nuevas ideas desafiantes y que abran caminos que no se habían pensado antes. Por eso es importante que la esencia sea retomada. No queremos repetidores de las cosas que ya hicimos, queremos gente que sea capaz de crear cosas nuevas. ¿Sí? Y estos son los impulsores de la magia, los estudiantes. Los estudiantes que llegaron y llegarán a la Bahía de Todos Santos, Baja California, son parte de un proceso de migración mágico. Ellos llevan en sus sueños las fuerzas rituales de las ciencias, la geología, la biología, la física y las matemáticas y la química, y su amor por el ambiente y su ambición por una sociedad más justa. Y en busca de estos nuevos conocimientos y nuevas identidades sociales y políticas, producen el fruto del saber y su entusiasmo el más generoso gesto de grandeza. Esto es ahora Ciencias Marinas. Esto es ahora el campus de Punta Morro. ¿Sí? Vean cómo una idea que surgió en un momento, quién sabe dónde, cómo ha ido creciendo como una bola de nieve y ha ido desarrollando y ha ido contagiando gente, porque eso es lo que hace el entusiasmo, contagiando gente. Y esto es el resultado. Y ese no es el futuro. Hay que ir más allá. ¿Sí? Como mis conclusiones, cada una de las diferentes etapas de la historia de la Facultad de Ciencias Marinas han imperado elementos esenciales que distinguen a sus egresados. Estos elementos esenciales son un sentido humanista, una motivación enfocada de manera interdisciplinaria en la observación directa de los fenómenos y procesos asociados a las ciencias del mar, con una estricta aplicación del método científico en un marco de enfoque social. Eso es lo importante, es lo que tenemos que retomar. ¿Sí? Y los invito, ¿sí?, a que contesten de nuevo la encuesta y espero que hayan cambiado algunas ideas después de esta
plática, esta charla. Al final de cuentas, todos morimos, personas, animales, planetas, estrellas, galaxias. Al final, solo somos un grano de arena sin tiempo. Muchas gracias. Espero haber transmitido la esencia de mi institución. Ese gusto, esa motivación, ese gran anhelo que tengo porque esta institución crezca, avance, que no se detenga donde está, que crezca y que ahora que ya le pagaron al rector, espero que los edificios que se están cayendo aquí nos los puedan arreglar o construir de nuevo, ¿sí? Porque eso es muy importante, o sea, no podemos dejar que esa institución se caiga, ¿sí? Para nada, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.